Y bien, amados, veníamos tratando el tema el día jueves, para los hermanos que no pudieron estar el día jueves, acerca de ideas erradas sobre la salvación y la vida eterna. Ideas erradas, conceptos errados, que muchas veces, hermanos, hay dentro del pueblo de Dios. Y mire que no solamente en personas que tienen unos meses de convertidos, sino aún en personas que ya llevan años, cuando deberían ser, como dice la palabra, maestros, no niños espirituales, sino maestros de la palabra. Sin embargo, hay dudas que hay que aclarar a través de la palabra. Y qué bueno que no es el concepto del evangelista, el pastor, el diácono, el líder, el supervisor, lo que diga el hombre, sino lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios hay que creerle, porque cielo y tierra pueden pasar, mas su palabra permanece para siempre. Y dijimos, hermanos, que una de las ideas más cerradas que ha habido, en primer lugar, es que cuando muramos Dios decidirá si nos salva o nos condena. Y ya vimos por la palabra, hermanos, que eso no depende de Dios, depende de usted. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ha dado libre albedrío, no es que nos obligó a estar en una iglesia evangélica, a tener que seguir a Cristo. No, Él dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él invitó a la humanidad para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces depende no de Dios ni depende del diablo. El diablo no le puede cohibir la oportunidad al ser humano de venir a Cristo. Eso depende de nosotros. He oído testimonios de personas, no me ha tocado cuando he ido a evangelizar a los hospitales, pero me han contado, hermanos, que hay personas que están al borde de la muerte y aún estando, hermanos, en esa condición, aborrecen las cosas de Dios, odian las cosas de Dios y no quieren saber nada de Dios. Dios les extiende su misericordia, les envía sus embajadores, les envía la palabra a tiempo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor sería salvo. Mire, el ladrón que estuvo al lado de Cristo escapó. Minutitos antes de morir, reconoció que el que estaba a su lado era nada menos que el Hijo de Dios, que había venido a este mundo para dar su vida y que era un justo, que estaba muriendo por la humanidad, y le dijo: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue en un acto de fe. Así de que esa idea de que no sabemos si Dios me quiere salvar o me quiere condenar es problema de Él. No, eso depende de mí. Muchos están jugando con la salvación y tendrán que dar cuenta a Dios, porque si han de morir en sus delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte, pues no tendrán excusa. No, a mí nadie me habló, porque son conscientes del evangelio y que Dios les ha dado oportunidad, les ha venido hablando. Y hoy tenemos testimonios no solamente personales, tenemos hasta familiares que dicen: sí, mi tía me invitó, mi abuela, mi padre, mi hermano, mi pariente, siempre. Yo tengo parientes cristianos, dicen mucho. Y es que ahí está el testimonio, hermano. De una o de otra forma ha llegado a nuestros oídos el evangelio del reino. ¿Cuánto glorifican su nombre? Pero también vimos, en segundo lugar, hermanos, que Dios es un Dios de amor y no condenaría a nadie a una eternidad en el infierno. Ese es el concepto errado. No, Dios no puede condenar si Él es amor, si Él es misericordioso. ¿Cómo un Dios de misericordia me va a mandar a una condenación eterna? Sí, pero Dios le ha dado al hombre la oportunidad de decisión. Cristo ya hizo una obra preciosa, una obra en la cruz, muriendo por toda la humanidad, justamente para que escape de los juicios eternos que han de venir, porque mientras usted y yo tengamos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, usted está seguro, no sea que muera en un accidente, sea que muera de muerte natural, sea que muera por una enfermedad terminal, sea que el Señor lo levante, hermano, usted ya está asegurado si su nombre está inscrito en el libro de la vida y si usted ha dado frutos de arrepentimiento. Pero hoy vamos a ver, en tercer lugar, amados, la tercera idea que vemos es una idea errada, que después de morir Dios nos dará otra oportunidad para salvarnos. Por eso la religión tradicional inventó el famoso purgatorio, porque los que no alcanzaron a hacer buena letra en este mundo se van para un lugar llamado purgatorio, que no existe ni siquiera en la iglesia, en la Biblia católica, tal lugar.
No existen sino dos lugares, un lugar que se llama infierno, que el Señor lo hizo y lo preparó para el diablo y sus demonios, y un lugar que se llama, hermanos, la patria celestial, donde estarán los redimidos por la sangre de Cristo, el cielo, el paraíso, el lugar donde Dios tiene para, aleluya, estar todos los salvos. No existe lugar intermedio. Sin embargo, la religión hizo que a través de este lugar muchos pagaran y rogaran y pusieran velas y rezos y lloraran e hicieran cuantos sacrificios y pactos, a ver si salía de esa condición ese ser querido que murió y está purgando y está sufriendo, a ver si lo mandamos derechito al cielo. No hay base bíblica para tal cosa. Muchos años, siglos, la humanidad fue engañada. Pero ¿sabe por qué fue engañada? Porque no conocieron la verdad. La Biblia nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que yo tenga uso de razón aún en mi niñez, en aquellos días, en aquellos meses y años, los señores religiosos prohibían leer la Biblia porque decían que el que se pusiera a leer la Biblia se volvía loco. Claro, era un mensaje subliminal y más de uno no quería quedarse loco, pues entonces no se preocupaba ni siquiera por escudriñar el libro sagrado. Cuando las sociedades bíblicas comenzaron, hermanos, a hacer miles y miles de ejemplares de la versión 60, vino una terrible persecución en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo entero para todos aquellos que tenían Biblia. Entonces comenzaron a perseguirnos a todos los que ya cargamos un libro llamado la Palabra de Dios, porque habíamos encontrado la fuente de sabiduría. Y ahora, al escudriñar la palabra, nos dimos cuenta, como le pasó a este alemán Martín Lutero, que fue el reformador de, hermanos, de la historia cristiana, uno de los reformadores, que no fue el único. Este les hizo ver que no era por obra, no era por indulgencia, no era por tantos sacrificios humanos tener derecho al cielo, sino era por la fe que teníamos, aleluya, que recibir a Cristo. Y estas 95 tesis fueron clavadas allá, hermano, para que la gente se diera cuenta de todas las cosas bíblicas, bases bíblicas. Y a través de los siglos ha venido un anhelo que ha puesto el Espíritu Santo en que usted escudriñe la palabra. Usted sabe que no solamente el ministro o el pastor o el evangelista tiene derecho a cargar un libro llamado Biblia, sino que todos los creyentes que se van convirtiendo al Señor tienen la oportunidad de tener un ejemplar en sus manos, de leerlo, de guardarlo, porque el que lo lee se hace sabio, el que lo guarda se hace santo, aleluya, y comienza a conocer a ese Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos esto, la palabra del Señor nos enseña, y aquí hay muchos que creen equivocadamente que otras personas justamente pueden hacer algo con destino a esa persona que se fue. Nosotros los seres humanos no tenemos ni la autoridad ni el dominio para determinar para dónde se va. El que se va, se va. Y si se fue con Cristo, dichoso. Si se fue sin Cristo, lamentablemente pudo haber sido hasta nuestro ser más querido. Lamentablemente no podemos decir nada. Y no podemos engañarnos, decir, descansó en la paz del Señor, porque conocimos quizás su fruto. Dijimos, qué triste. Ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita tuvo la bendición, tuvo la oportunidad. Dios le dio muchas oportunidades, porque de algo que sí tengo, aleluya, seguridad, es que el Dios a quien amo, al Dios que usted adora, es un Dios de oportunidades. No solamente una, muchas oportunidades nos dio de escapar de la condenación eterna, y somos responsables de nuestra salvación. Así de que cuando una persona ha muerto, aleluya, nosotros no podemos determinar, mandarlo derechito al cielo. Existe o está en el calendario, en los feriados, esa festividad religiosa del Día de los Muertos que llaman. Lo celebra mundialmente y salen muchos, inclusive porque es una época donde ese día salen todos los religiosos. Ahora ya no se ve tanto porque la gente ya salió de la ignorancia, porque conocimos la verdad. Pero por muchos siglos fueron aquellos señores religiosos a sacar las almas del purgatorio y sacarlas de allá y mandarlas derechito al cielo, según ellos.
Y mucha gente, y hay testimonios, por ejemplo, de una ancianita que guardó por 15 años, guardó monedita tras monedita, y llegó ese día y dijo: basta ya que mi esposo, que fue mi compañero de la vida, que murió, yo no quiero que sufra más en ese lugar de tormento. Voy a decirle al señor sacerdote que me lo envíe derechito. Y le dio la cantidad de dinero que ahorró por 15 años. Y allí fue a la tumba. ¿Dónde está la tumba de su querido marido? Aquí está, mire, aquí está la tumba. Y allá fue, le echó, hermanos, el agua rociada y el agua bendita, y le hizo unos rezos. Y ya, hija mía, no se preocupe, que ya lo mandé derechito para el cielo. Pero la abuelita no se quedó con esas palabras, en esa resolución. Le dijo: dígame la verdad, no me mienta, por favor, porque por 15 años he ahorrado monedita tras monedita para traérselo a usted, que es la autoridad espiritual. Yo quiero saber si ya mi maridito está en el cielo con Dios o está todavía sufriendo. Y le dijo: mire, señora, aquí está su dinero, porque su dinero me quema en mis manos. Si su marido aceptó a Cristo, está con Cristo, y si no, está perdido eternamente. Pero le salió del alma, redarguido, porque conocía la verdad. Y ahí fue cuando la abuela dijo: se están volviendo honrados, porque hasta la plata la están devolviendo. Entonces mucha gente, hermanos, se fue engañada, pero no por ignorancia, porque tuvieron la oportunidad. ¿Cuántos que murieron, hermanos, tuvieron al frente? Como el caso, ya dije el jueves, un Poncio Pilato que lo tuvo al Señor, su Salvador, había podido ser su Salvador. A Herodes, que lo tuvo de frente, a esos sumos sacerdotes que lo buscaron para, hermano, más llevarlo al Sanedrín y hacerle una condena y llevarlo después a la cruz. Ellos tuvieron la oportunidad. Terrible el día que se tengan que enfrentar, hermano, ante el juicio del gran trono blanco. Tendrán que reconocer y decir: yo estuve ahí y no me di cuenta que era el Salvador. Había podido escapar de una condenación eterna, y ese día el Señor les dirá: malditos, apartados de mí al fuego eterno. Pero qué lindo para los que hemos creído, que el Señor diga: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí en el libro de San Juan, justamente la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 11, verso 26, en el libro de San Juan dice que, hermanos, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice la palabra: ¿crees esto? Porque es que el evangelio es de creer, hermanos. Es de recibir por fe. No es ilusión, no es lavado de cerebro, no es que nos hicieron un lavado a la mente. No, es que usted ha tenido que tener un encuentro personalmente con Dios, que usted haya sido redarguido por el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que cumple una misión y una función tan importante en el mundo, es redarguir, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo lo puedo convencer como que le quiere vender un mueble o un electrodoméstico, le puede vender un plan de pago de un auto, etcétera. Lo puedo convencer, pero a la final usted puede desistir y decir: no me convence. Pero cuando el Espíritu Santo, aleluya, hace ver en el hombre la necesidad y de su condición espiritual, que está perdido, si sigue en sus delitos y pecados, pues, hermano, hay un Espíritu Santo que le va a convencer y decir: realmente necesito de un Salvador, necesito de Dios, necesito que oren por mí. Me siento atado, me siento perdido, me siento vacío, necesito la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo también crea en cada uno de los seres humanos el querer como el hacer por su divina voluntad. Entonces, la salvación y la vida eterna solamente pueden recibirse, hermano, cuando esta persona está viva, cuando cree. Un muerto ya no puede creer. Un muerto, por más que le canten villancicos y le canten coritos, ya no oye nada. Su espíritu salió, porque dice la palabra a través del libro de Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado. Lo pueden torturar, lo pueden chuzar, le pueden inyectar. Ya él no siente, ya no puede decir ay, porque ya no hay vida en él. Es solamente el estuche, el féretro que quedó ahí.
porque ya su espíritu ya no está, ya su alma no está ahí, solamente está ese cuerpo de ese hombre o esa mujer. Pero cuando estamos con vida podemos decir: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Él es mi amigo, mi Señor, mi Salvador, el que dio su vida en rescate de todos nosotros. Entonces, después de su muerte, el impío, es decir, esa persona que un día estuvo en la iglesia, participó de las cosas maravillosas que el Señor, aleluya, le ha dado, que ha sido partícipe de la bendición de Dios, y que además de eso ha tenido una bendición de poder sentirle. Esa persona está directamente, hermanos, perdida si descuida esa salvación tan grande. Y ya no depende de otra persona, depende de nosotros reconocer que estamos perdidos o que estamos salvos. No podemos engañarnos, porque recuerda que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre en esta noche? Entonces, la Biblia dice que es imposible que nosotros expongamos a vituperio otra vez a Cristo cuando hemos sido partícipes del Espíritu Santo y cuando fuimos, hermanos, aleluya, partícipes de esa buena palabra. Es imposible que expongamos, hermanos, a Cristo otra vez a otro sacrificio por aquellos impíos. No, Cristo se ofreció única vez por todos. No es que va a ser otro sacrificio por aquellos que se perdieron y bueno, tiene que ir otra vez el Señor a ir a una cruz o venir a nacer. No, Él se ofreció una vez para siempre. Es decir, está vigente la oportunidad, la puerta está abierta todavía para el acceso, para que todo aquel que quiera correr a su brazo, el Señor no lo va a despreciar. Él no vino a buscar justos, sino pecadores. Él vino a buscar a todos aquellos que necesitados, y aquel dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando comprendemos esto, hermanos, muchas personas pierden la esperanza ya de salvación. Ya digo, mientras haya vida. Hay personas que están en la cárcel, condenados. Hay personas que ya no tienen otra oportunidad humanamente de reintegrarse a la vida de la comunidad, porque están marginados, marcados por un delito, un pasado negro. Pero si vienen a Cristo, hermano, por más negros que hayan sido sus pecados, por más haya bajado a la profundidad del pecado, hermano, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él no es que perdona lo más leve, lo más suavecito, no. No importa lo que haya sido, no importa lo que haya cometido, excepto que no haya blasfemado contra el poder del Espíritu Santo. Porque eso sí ya no tiene perdón ni en esta tierra ni en la generación venidera. No hay solución. Pero hermanos, todo aquel pecador que se ha revolcado en el mundo y ha vivido lejos de Dios, encontramos la esperanza para esa persona. Dice en el libro de Proverbios capítulo 11 verso 7 que cuando muera el hombre impío perece su esperanza. Ya no hay esperanza, por más que lo llore su familia. Y dice: la expectación de los malos perecerá. Y cuando comprendemos esto, entonces, después de la muerte de la persona que muere sin Cristo, solamente le espera un juicio, le espera, hermano, una condenación, no una segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad. No lo hay. Sería un engaño decir: bueno, sí, hermano, podemos hacer una serie de oraciones, podemos hacer, mire, imagínese en la condición de niño, que yo cuando escuché de niño y oía mucho o hablar a los predicadores, hermanos, que el diablo mentiroso, el diablo aquello y el diablo lo otro, y siempre estaban hablando contra ese ser maligno. Yo no entendía por qué, que era el que ponía tropiezo, que vino a atacar, que accidentó, que mató y que destruyó, y que es el Dios de este siglo, ciega la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio en medio de mi hermano, de mi mente tan, ¿qué le digo yo? De niño, yo decía, deberían, en medio de mi inocencia, decía yo, ¿por qué será que los pastores en el mundo entero deberían reunirse en todos y hacer aunque sea unos 3 días de ayuno y oración a ver si se convierte ese diablo? Pero es que el diablo es diablo y ya no hay solución ni para él. Imagínese, tuvo la oportunidad de ser el cuarto en la gloria,
después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, seguía en mando, en autoridad, Luzbel. Y mire, Luzbel se quiso rebelar contra Dios y ser igual que Dios, y Dios lo desechó y lo tiró, hermanos, a los aires, y sigue descendiendo. Él está en los aires, no habita aquí, pero un día descenderá y estará en esta tierra, y después de esta tierra seguirá descendiendo a donde, hermano, le espera el lago de fuego. Y no solamente a él, sino a los que no aman a Dios, a todos los que aborrecieron a Dios, allá les espera la condenación eterna. Dios, aleluya, quiere evitar eso. Por eso en el libro de Primera de Pedro dice, según el credo de los apóstoles, según lo que dice el mismo apóstol, que el Señor Jesús descendió a los espíritus encarcelados. El credo de los apóstoles dice que descendió a los infiernos, porque en esos 3 días que estuvo Cristo muerto en la tumba, aleluya, Él descendió y allí fue y se identificó con todos aquellos que murieron en la fe del Hijo de Dios. No para darles otra oportunidad de salvación, no, porque aquellos que murieron ya porque se les anunciaba de un Mesías, ellos creyeron en Dios y murieron con esa fe. El Señor bajó y se identificó con ellos. Yo soy el que les anunció Abraham, Isaías, Jeremías, el que les habló David. Yo soy el Hijo de Dios. Y de ahí es que el Señor los lleva al paraíso. Ya no están en el mismo lugar, gloria a Dios, para siempre. ¿Lo creen, hermanos? Entonces, después de la muerte, la persona que se va, hermanos, sin Cristo, no le queda otra cosa, hermanos, que ya un juicio terrible. Mira lo que nos dice justamente Hebreos capítulo 9, verso 27. Este es un lugar de condenación y no hay segundas oportunidades. Dice el capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. El juicio es para todos aquellos que no alcanzaron a estar inscritos en el libro de la vida. Estaba recordando hace un momento aquel cuadro que viví en unos minutos mientras estábamos en una actividad de niños, de adolescentes. Estábamos en Colombia celebrando un campamento para la niñez, y estaba mi esposa hablando con los más grandecitos de 11, 12, 13 años, que estaban en su alcoba, en sus cuchetas, sus camarones, ya iban a ir a dormir, les faltaba era la oración para que ellos descansaran. Y de momento me acuerdo que mi esposa, el Señor la tomó y comenzó a hablar. Le dijo: chicos, si el Señor viniera esta noche, ¿ustedes están seguros que se van con Cristo? Hicieron un gran silencio, porque todavía hay oportunidad de aceptar a Cristo. Ustedes ya son conscientes, saben conocer lo que es bueno y lo que es malo, saben qué es la verdad y qué es la mentira, saben qué es hablar decentemente y hablar palabras sucias. Quizás no eran borrachos ni adúlteros, pero ya en su condición ya eran conscientes. Ustedes tienen solamente un escape, que es Jesucristo, y pedirle perdón. Si ustedes no están seguros de que sus nombres están inscritos, venga aquí y vamos a orar por el niño que necesite del Señor. Se fue pasando uno, pasando el otro, y prácticamente todos pasaron. Voluntariamente se sintieron redargüidos. No, si Cristo viene esta noche, yo no me quiero perder. Y eso no es infundir miedo, es estar seguro de nuestra salvación. Porque el mismo salmista dice: en paz, no en temor, no en terror ni en miedo me acostaré. No, en paz me acostaré, y asimismo dormiré. Hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte que ponen de amuleto el Salmo 91 debajo de la almohada, hermanos. Duermen con la luz prendida porque tienen miedo a que ese gran espanto de la muerte lo lleve. Mire, con luz prendida o apagada, si le toca, le toca. Pero usted y yo sabemos que tenemos una fe, que vamos a nuestro lecho de descanso, oramos, nos encomendamos al Señor, y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Sabemos para dónde nos vamos. Pero triste, hermano, saber que yo me puedo dormir y no sé a dónde puedo amanecer allá, hermanos, en un lugar llamado el Hades, el infierno, o estar con Cristo para siempre, lo cual sería muchísimo mejor, dijo Pablo. Entonces, mis amados,
de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Necesitamos entonces comprender esta gloriosa realidad. La cuarta idea errada es que, hermanos, ya soy salvo porque creo en Dios. Muchos dicen, no, sí, yo creo en Dios. Pregúntele hasta al ateo y dice el ateo, gracias a Dios que soy ateo. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios. Sí, le han hablado de Dios, sí, yo creo en Dios. La cuestión no es creer solamente en Dios, sino es conocer a ese Dios, amar a ese Dios, servir a ese Dios. ¿Sabe por qué? Porque hasta los demonios también creen en Dios. Y nos dice, hermanos, y esto es algo erróneo justamente porque muchas personas religiosas piensan que por creer solamente en Dios, es decir, creen que Dios existe, porque cuando tiembla la tierra, cuando hay relámpagos, se echan la bendición y saben que hay un Dios supremo en los cielos. Que cuando se conmueven las naciones, hermanos, uy, Dios está enojado. Y aun cuando hay miedo, más de uno piensa y sube su rostro arriba, porque saben que arriba hay uno que se llama el soberano de la tierra. Por más que seamos fuertes, hermano, hay algo. Mire, el más valiente tiembla ante los ojos de Dios, ante las manifestaciones sobrenaturales. Hay gente que ha visto el poder de Dios obrando y no le resta otra cosa que temblar y llorar ante la presencia de Dios. Entonces la cuestión no es solamente creer en Dios, casi toda la humanidad cree en Dios. Sin embargo, siguen siendo afeminados, siguen siendo borrachos, adúlteros, están perdidos en sus delitos y pecados, siguen blasfemando, siguen siendo hechiceros, brujos, macumberos, instrumentos del mal y dicen creer en Dios. Pero la cuestión no es creer en Dios, hay que ir a la palabra, que es lo que dice, pues no solamente debemos creer, aleluya, en Dios, pues los demonios también tiemblan y creen. Mire, los demonios tiemblan y creen y no por eso son salvos. Los demonios no tienen oportunidad de salvación. Vanojería, hermano, hagamos una oracioncita a ver si se convierten de demonios a ángeles. Ya no, ellos mismos, hermanos, voluntariamente le siguieron a Luzbel y se convirtieron en ángeles caídos, demonios que son los que han perturbado la humanidad a través de los siglos y son los que llevan a la esclavitud al hombre, el pecado, trabajando, porque el diablo tiene una limitación que no es omnipresente como nuestro Dios. Él envía sus demonios y van con una misión a cada lugar. Van con esa misión de destruir, de confundir, de adormecer, de poner duda, de poner incredulidad, de traer división, de traer contienda, de traer problemas, de traer caos, de traer crisis, de traer tantas cosas al mundo. Eso es lo que hace Satanás a través de sus demonios. El Señor lo reprenda. Por ello, gracias por Espíritu Santo que está morando en nosotros, pues no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y los demonios, dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 2 verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces hay que quitar esa idea errada, hermanos. Creer que con solamente pensar o decir o confesar yo creo en Dios es suficiente para ser salvo. No, para ser salvo se necesitan dos cosas. Aleluya, confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y creer con el corazón. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces se necesita, aleluya, tener un nuevo cambio, una nueva vida, una nueva transformación. Y ese cambio, esa transformación solamente la da el poder de la fe a través de Jesucristo. Entonces hemos venido de muerte a vida. Ahora estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y no solamente creemos en Dios, le amamos, le servimos, le adoramos, le damos gloria y alabanza, reconocimiento. Y queremos que cada día el Señor nos quite lo que sobra, lo que no le sirve, lo que no le agrada, que limpie nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la gloriosa aparición de nuestro Salvador Jesucristo.
Qué bendición entonces cuando el Espíritu de Dios opera en nosotros un cambio y nos transforma, y además de eso moldea nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y cada día queremos que nos santifique, y eso es lo que hace la palabra, nos santifica. El que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, pues sea inmundo todavía, sea pecador, no porque no tenga la oportunidad de salvación, de cambiar, de transformar. No, es que no quiere, hermano, dejar el mundo, no quiere dejar el pecado, no quiere dejar la tibieza, no quiere dejar, hermanos, el enemigo. Entonces el Señor lo deja porque Dios nos ha dado libre albedrío. Ninguno de nosotros somos maniquíes movidos que tiene que ir a la iglesia y servirme y arrodillarse. No, nosotros venimos, entramos por sus puertas con acción de gracia, adoramos a nuestro Dios, le adoramos, le bendecimos, le decimos gracias por la vida, la salud, la fuerza, gracias por amarme. Aquí estoy como tu hijo para adorar, bendecir y ser edificado, nutrido. Entonces esa palabra nos enseña cada día a saber, hermanos, que no es solamente creer, sino también de dar frutos de arrepentimiento. Bendecimos el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña, aleluya, que necesitamos, por supuesto, sí, creer en Dios. Es el primer paso, creer en ese Dios que lo puede todo. Hay muchos que dicen, ¿será que Dios puede cambiar mi vida? Porque hay personas que saben que, hermanos, han hecho cosas horrorosas en su vida, que ellos y Dios sabe. ¿Será que Dios puede cambiarme? ¿Será que Dios puede transformarme? ¿Será que Dios me puede hacer una nueva criatura? Claro que sí, porque para Él no hay nada imposible. Pero se necesita confesión de fe para recibirlo como el Señor, como el Salvador de su vida. En el libro de Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se necesita entonces no solamente creer, se necesita confesar y apartarse del pecado. El sabio Salomón dice a través del proverbio: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, no importa lo horrendos, lo terribles, es más, no hay necesidad ni siquiera de enumerarle porque el Señor lo sabe. Cuántas mentiras, cuánta falsedad, cuánto engaño, cuánta hipocresía, cuánto tiempo perdido, cuánta maldad hicimos, cuántos pensamientos perversos pasaron por nuestra mente, cuántas veces se mancharon nuestras manos o nuestros pies, hermano, nuestros ojos están llenos de lujuria, de concupiscencia, de pornografía, de suciedad, de pasiones bajas, y el Señor sabe la condición en que estamos. Pero entonces el Señor conoce el verdadero, aleluya, arrepentimiento y la verdadera confesión, porque creemos que Jesucristo tiene el poder para limpiarme con su sangre preciosa. Entonces tenemos que creer y confesar, porque fe sin confesión es cobardía, pero confesión sin fe, aleluya, no podemos ser salvos si no hacemos una verdadera confesión y un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Entonces necesitamos no solamente tener obras, sino también confesar, aleluya, para que nuestra oración no sea de hipocresía, de engaño, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestro sentar y conoce nuestro levantar. Sea Dios glorificado para siempre. Y en último lugar, amados, en quinto lugar, la quinta idea errada que conocemos es que las personas que van al cielo son las que han sido buenas en este mundo. Ese es el concepto. Hay gente que se ha atrevido a decir: no, pero hasta Teresa de Calcuta ya está en el cielo intercediendo por nosotros. No dudo de toda su obra de misericordia que esta mujer hizo. Tampoco soy quien para condenarla o salvarla. No me corresponde saber yo esa situación. Pero lo que pongo este ejemplo, que las personas, por más misericordiosos, ¿de qué les sirve entregar de pronto su vida? Como dice Pablo a los Corintios, entregar hasta su cuerpo para ser quemado, si no tiene amor verdadero, el amor de Dios.
Puedo tener amor por este mundo, por la gente. Puedo hasta despojarme de todas mis riquezas, dirá el hombre millonario rico, el que no sabe ni qué hacer con tanto dinero y hacer tantas obras de caridad. Y creer que por dar unos pesos o por ayudar con buenas obras en este mundo ya tiene derecho al cielo. No, eso no le da lugar a tener derecho al cielo. El único que le da un lugar de verdad, de primacía, es aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador, aleluya, y lo recibe y acepta su señorío y acepta, aleluya, que Él es su Salvador de su alma. Lo demás ya es de caridad. Lo demás es que siente en su corazón ser generoso, dadivoso. Hay mucha gente que hace muchas obras de fe. Es más, hay gente que todavía da hasta limosnas. Hay gente que inclusive todavía hasta saca de su hermano, de su la cena y le da la mitad a los pobres, a los necesitados, porque siempre, como dijo el Señor, los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y es verdad, en todas partes del mundo hay gente necesitada que necesita, hermano, de un plato de comida, que necesita un par de zapatos, que necesita un techo digno, que necesita, hermano, una ropa digna de vestir, una salud óptima. Eso es verdad, pero no, esto no da lugar a que nosotros vamos entonces a tener el cielo por las buenas obras. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. No podemos ni siquiera entrar al Padre si no es a través de Jesucristo. No podemos tener acceso al Padre si no es a través de la puerta que es Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, verdaderamente este es uno de los conceptos más, hermanos, aceptados por la mayoría de las personas que consideran y creen que son buenas personas. Y usted sabe que después de muerto el paciente es que dicen tan bueno que era. Bueno para tocar, bueno para beber, bueno para las mujeres, bueno para esto, bueno para lo otro. Y el Señor dice: no alcanzó sus buenas obras que hizo. Necesitaba aceptarme, recibirme. El único que le da acceso al Padre es a través de mí. Sin mí nada podéis hacer. Entonces la palabra del Señor nos enseña en el libro de San Marcos capítulo 10 verso 18, que dice: Jesús les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y fueron palabras descritas, habladas, pronunciadas, proclamadas por la boca inmaculada de nuestro Salvador. No hay ninguno bueno en esta tierra. No hay. Es más, estaba mirando, mire, en el libro de justamente de Hebreos, en su capítulo 11, que decía inclusive el escritor: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera, hermanos. Y cuando notamos esta situación, que justamente la palabra nos está hablando de estas cosas, no hay ni siquiera uno, nos dice el escritor a los hebreos. Y el único que es bueno, y el único que, aleluya, que hace proeza, y el único que nos demostró realmente su amor por la humanidad fue Dios, que es tan bueno en misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me imagino, hermanos, cuando recibió Noé, en aquella generación de los antidiluvianos, la orden de construir esa arca, que Dios le dio las medidas como buen arquitecto, le dijo cuántos pisos llevaría, de qué madera, cómo la tenía que hacer, cuántos entrepisos tenía que hacer, quizás todas las medidas para todos esos animales, y había lugar para la humanidad de aquel entonces. La gente no fue que no tuvo testimonio. Ellos se dieron cuenta porque Noé seguramente fue al aserradero a comprarle la madera por muchas ocasiones al dueño del aserradero. Allá fue a la ferretería de su tiempo a comprar los clavos y a comprar todo lo que necesitaban para armar la brea misma. Él no era fabricante de eso. Él la hizo y tenía que ir, y le preguntarían: ¿y qué es lo que pretende hacer? No, Dios me ordenó hacer un arca porque viene un juicio. La gente tuvo el testimonio. Se cree que por 120 años, hermano, predicándole a esa generación, la humanidad no tuvo tal que el pastor, ¿qué va? Está loco Noé. Sin embargo, se burlarían. Hubo telma, hermanos, hubo
hermanos, en el comedor, quizás allá tomando el mate o el tereré o el cafecito, allá sentados, o la gaseosita, qué sé yo, el agua, cada uno haciendo memoria. Siempre hubo tema durante todos esos años, burlándose y diciendo cosas de Noé, porque había tema por qué discutir y hablar, era la noticia del día. Pero se dan cuenta que iba construyendo el arca, semejante nave tan grande, semejante arca. Si aquí no llueve, no hay río, no hay nada. Ellos no conocían eso. Es más, dice que en ese entonces no llovía como nosotros conocemos, que llueve de arriba, de las nubes hacia abajo. Era un rocío que humedecía las plantas y era con eso suficiente. Pero cuando comenzó, hermanos, me imagino ese firmamento se puso negro y comenzaron los truenos y los relámpagos, y ya habían subido los animales y ya estaba la familia, Noé y sus 7 más ahí, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, 8 personas, hermano. Ahí sí Noé, y ahí sí cuando comenzaron a ver las inundaciones, ahora sí creemos, demasiado tarde. Tuvieron antes que haberse arrepentido y haberle ayudado a hacer el arca a Noé, pero la Biblia nos dice exactamente que fueron 8 personas que se salvaron. ¿Dios fue injusto con la humanidad de aquel entonces? No. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, no fue que les mandó el juicio y mandó, hermano, fuego y azufre. Ahí le dijo a su amigo Abraham: he decidido acabar porque no soporto más el pecado de estos sodomitas. Mire que desde ese entonces se ha multiplicado el lesbianismo, la prostitución, la promiscuidad, y sobre todo hombres con hombres haciendo cosas terribles. Y Abraham, si uno calificara a esas personas por su bajeza, Señor, ya yo les hubiera mandado fuego. No, Abraham no pensó así. Le dijo: si hubiese 50 justos, yo voy a buscarlos, a hablarles, de evangelizarles por amor a esos 50. Mire, si encuentra 50, por amor a 50, yo no voy a condenar a esos justos igual que los injustos. Ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. Y ahí comprendió el amor de Dios que tuvo el Dios del cielo con esa humanidad. Cuando Dios iba a destruir a Nínive, una ciudad pecadora con más de 120,000 personas, Dios envió un Jonás, que Jonás sabía que la misericordia de Dios era tan grande que prefirió desobedecer, pero a la final, a la postre, tuvo que ir y pregonó en 40 días: si Nínive no se arrepiente, será destruido. Y allí, hermano, desde el gobernante máximo, hermano, la autoridad máxima, ordenó ayuno y oración, y se vistieron de cilicio y se pusieron, hermano, se arrepintieron de verdad de su pecado, y Dios perdonó el pecado en aquel momento para Nínive. A través de los siglos, hoy el evangelio se está predicando por doquier. Prenda usted su televisor, su radio, escucha, aleluya, por todos los medios de comunicación, predicadores de toda estirpe social, de todo gusto, en otras palabras. En todas las naciones, en todos los idiomas. Hoy se ha traducido este libro, esta Santa Biblia, hermanos, en miles y miles de idiomas, de lenguas que no carecen de su traducción, para que le alcance la bendición a la humanidad en toda su lengua, su dialecto, de leer la palabra de Dios, hasta en todos los lugares étnicos donde hay tantas lenguas, hermano, donde hay hermanos aborígenes que han venido al conocimiento porque leyeron en su propio dialecto y comprendieron el amor de Dios. Esto indica entonces que la palabra de Dios declara que todos somos pecadores. ¿Eso es verdad? ¿No cree? ¿Verdad que sí? Usted y yo somos pecadores, pero transformados, renacidos. Somos nuevas criaturas. Somos de esta naturaleza hecha de este barro. Volveremos a este barro otra vez, o seremos transformados en gloria, pero no somos de aquí, porque ya recibimos a Cristo, aleluya. Y entonces comprendemos que el Señor es bueno para con nosotros, como dice en el libro de Romanos capítulo 3 verso 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, solamente Jesucristo el Señor. El mismo ladrón reconoció que era un justo, que no había hecho daño. Todo lo contrario, hizo, fue bien, sanando, hermano, consolando, resucitando, haciendo obras maravillosas. El único justo que murió por nosotros. Entonces, el pecado hay que erradicarlo para que podamos tener acceso a ese Dios que es santo, santo, 3 veces santo. Y todos entonces reconocemos que faltamos a Dios, que le fallamos, y que solamente a través de su sangre, aleluya, nos hizo merecedores de recibirle, de aceptarle, y de que Él nos aceptó
como estábamos perdidos y perdidos, pero eternamente. Sin embargo, de allá el Señor nos sacó mediante la fe y el poder de Jesucristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pablo le dice a la iglesia de Roma: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias, porque el Señor se dio cuenta, o no es que se dio cuenta, nosotros nos dimos cuenta de la bendición que era aceptar al Hijo de Dios, porque en Él fueron limpiados nuestros pecados y a través de Él tenemos acceso al Padre. Hoy gozamos de la presencia de Dios por su Espíritu Santo que mora con nosotros y nos cela con celo santo, y Él es el que nos guía a toda verdad y el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya que todos somos pecadores y no podemos entonces salvarnos a nosotros mismos, necesitábamos de un Salvador, y Dios el Padre hizo propiciación, aleluya, preparó ese cordero inmolado, quien fue a dar su vida, a tomar nuestro lugar, el tuyo y el mío, por nuestra transgresión, por nuestro pecado, por nuestra bajeza. Él tomó nuestro lugar, se hizo maldición, aleluya, y nos hizo libre. Hoy gozamos de la bendición de tener un Salvador que se dio por nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y termino diciendo que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en su capítulo 3, verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque la salvación es un regalo inmerecido. Imagine que venga un hombre y le ponga $1.000.000 a usted aquí. ¿Qué derecho o qué cosa he hecho yo para merecer $1.000.000? Quedaríamos hasta sentados, pálidos, sin saber qué hacer. ¿Cómo yo no soy merecedor de eso? Hermanos, la salvación vale más que $1.000.000, porque la plata se gasta en una misma noche, un día, una semana, un año. Se invierte y se acabó. Mientras que la salvación no es por un día, ni un mes, ni un año, es por toda la eternidad con Cristo. Entonces vale la pena, hermanos, salir de esa ignorancia, porque ese amor de Dios nos amó con amor eterno y ha prolongado su misericordia. Por eso hoy, mediante la redención que es en Cristo Jesús, tenemos, aleluya, redención para con Él. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias porque Él se hizo, aleluya, no solamente maldición, sino que abolió el acta que había en contra suya. Porque las cosas terribles que la humanidad ha hecho y que veníamos a cometer sin Cristo eran horrendas, hermano, que hay gente que se queda anonadada ante situación que uno dice: no puedo creer que ese hombre cometa semejantes cosas. Usted lee la Biblia, hermano, y se pone y se detiene a ver cuántas cosas hombres corruptos, hombres sin entendimiento, hombres malos, mujeres malas hicieron cosas terribles. Un ejemplo, la mujer de Acab, que llevó, dice que a la nación de Israel a la fornicación, al paganismo, a la idolatría, a levantar, hermanos, santuarios en los montes de adoración para que la gente se perdiera. Por eso fue que se enardeció Dios y usó la vida de Elías en el monte Carmelo, y allí se definió, aleluya, quién era verdaderamente el Dios de Israel, el que respondiera por fuego. Y Baal no pudo responder porque los demonios, hermanos, están limitados al poder de Dios. Satanás de pronto había podido, pero Dios no se lo permitió, porque el único digno de ser reconocido es nuestro Dios. Y Él fue el que hizo descender fuego, y ahí reconoció el rey diciendo: verdaderamente Jehová es Dios, Jehová es Dios de Israel. Y nosotros hemos conocido a ese Dios todopoderoso. No le tenemos miedo, le amamos, le adoramos, porque ese Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios, aleluya, de muchas, pero muchas oportunidades. ¿Cómo no amarle? Como dijo aquel gran hombre, aleluya, estuvo en aquel tiempo diciendo Policarpo: ¿cómo no he de amarle? ¿Cómo no he de servirle si todo lo que me ha hecho es bien? Por eso es que cada día, hermanos, que se aproxima la venida del Señor y nosotros tenemos relación con Él, cada día le amamos más que el año pasado.
Le servimos más porque ha cuidado de nuestra vida, nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha librado del mal y estamos en sus manos. Aleluya, estamos en el hueco de su mano. ¿Cómo no servirle? Gracias por ese día. Bendito el día, la noche, la tarde en que el Señor llegó a nuestros hogares, llegó a nuestro corazón. Le recibimos, le amamos sin haberle visto y le cantamos, le adoramos. Por eso nuestro culto es para rendirle nuestra adoración, nuestro sacrificio de alabanza y de gratitud. Pongámonos en nuestros pies, oremos al Señor, démosle gracias. El tiempo avanza, pero queremos en esta noche orar. Dale gracias a Dios por esa salvación.